Hola, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de las clases de Derecho. Tenemos el gusto de tener dos grandes invitadas para platicar sobre una sentencia, desde mi punto de vista, interesantísimo. Tendremos discusión, ya lo avisorábamos ahorita previamente, pero el amparo directo 6-2023, un amparo resuelto por la Suprema Corte en este año, hace unos cuantos meses, en el cual por primera vez se crea el derecho al cuidado, derivado, como ya lo veremos, de distintas fuentes internacionales. Pero bueno, en primer lugar presento a Joy Ochoa, secretaria auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenida. Muchas gracias. Y también a Rebeca Saucedo, también proyectista junto con Joy, secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y bueno, como ya saben, este es un podcast coordinado y conducido con Miguel Carbonell. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y quiero entrar ya en materia, porque efectivamente, como dice Roberto, esta sentencia tiene muchas cosas muy interesantes, pero quizá la primordial es que reconoce un derecho humano nuevo en el ordenamiento jurídico mexicano, y esa es una buena noticia en sí misma. Es una noticia que hay que celebrar, pero que hay que entender. Entonces, lo primero que les quiero preguntar es, ¿cuál es el fundamento? ¿Cómo se explica que en México tengamos ahora, porque ya la Corte pues así lo está sosteniendo, un derecho humano al cuidado? Rebeca. Pues muchas gracias. Pues en realidad el derecho humano al cuidado hay que entenderlo también desde el reconocimiento de la importancia de los cuidados para el sostenimiento de la vida, ¿no? O sea, creo que la sentencia también parte desde esa explicación, antes de entrar incluso como a una explicación como jurídica de qué es el derecho al cuidado, parte de este reconocimiento de que los cuidados son un bien fundamental y que todas las personas necesitamos ser cuidadas, necesitamos también brindar cuidados y que también se posibilite también el recibir y el dar cuidados, ¿no? Cuando hablamos de cuidados también podemos hablarlos desde muchas dimensiones, o sea, desde, por ejemplo, los que brindamos a otras personas, especialmente, por ejemplo, en ciertos contextos que hace que ciertas personas necesiten de más apoyo de otras, pero también lo que nosotros necesitamos y nosotros necesitamos en el día a día, o sea, por ejemplo, todo lo que implica el cuidado de la casa, ¿no? O sea, el que nosotros tengamos un espacio digno para vivir, pues eso implica también muchísima realización de labores de cuidados, ¿no? Y creo que dentro de estos cuidados también hay ciertas personas que, como ya adelantaba, necesitan más cuidados, ¿no? Y, por ejemplo, estas son las personas mayores, las personas con discapacidad, las personas que tienen enfermedades crónicas y las niñas y niños, por ejemplo, ¿no? En donde esos contextos hace que incluso en el caso, por ejemplo, de personas con discapacidad y personas mayores con enfermedades crónicas, puedan incluso necesitar de cuidados especializados, ¿no? Que eso ya implica un conocimiento técnico para brindar esos cuidados, ¿no? Entonces, a partir de este reconocimiento también de que es un bien fundamental y también, por supuesto, en donde que mencionamos y que probablemente eso lo mencionemos un poquito más, desarrollemos un poco más adelante, de que hay una distribución inequitativa en brindar estos cuidados, en donde los cuidados generalmente los proporcionan en mayor cantidad las mujeres, y eso hay un montón de estadísticas que demuestran esto. Creo que de aquí es necesario que, a partir de esto, reconozcamos que todas las personas tenemos derecho a cuidar, a ser cuidadas y al autocuidado. Y que esto, como decíamos, no solamente es que tú puedas brindar los cuidados, que tú recibas los cuidados, sino que tú también tengas condiciones para que tú puedas cuidarte, para que los cuidados no sea también a costa incluso de la propia salud y el bienestar de las personas, como muchas veces, por ejemplo, escuchamos testimonios de madres de personas con discapacidad que dicen que han tenido, por ejemplo, que dejar su trabajo remunerado para dedicarse de tiempo completo a brindar los cuidados de las personas, de sus hijos e hijas con discapacidad. Y creo que eso es muy importante que lo reconozcamos y que sepamos que no solamente los cuidados tienen que recaer en las personas en lo individual, que es lo que también establece esta sentencia, ¿no? Sino que necesitamos la participación de otros sectores de la sociedad. Las empresas, por ejemplo, tienen un papel importante, pero primordialmente el Estado es quien tiene que brindar estas condiciones para que las personas puedan cuidar y ser cuidadas, ¿no? Yo sobre esto, digamos, ahora te doy la palabra a Joy. Quería enfatizar, creo que la sentencia, una de las cosas muy valiosas, yo digo, me convierto fan declarado de la sentencia, me parece que tiene una perspectiva de derechos humanos muy acabada, es el contexto, digamos, ponen el contexto de
desigualdad de género en los cuidados, las necesidades que hay, todo lo que estás diciendo, ¿no? Es decir, no están juzgando solo con el derecho, al que ahora te datos de INEGI. Exactamente, estadísticas. Y qué bueno que están ahí, tienen que estar ahí, Y ¿no? que creo que eso es también como humanizar la justicia, ¿no? O sea, muchas veces vemos las sentencias y es que creemos lo que decías que es sí, perspectiva ¿no? de género, ya cuando lo ves a la luz De los datos duros. de los datos duros Sí. de INEGI en cuanto a, por ejemplo, reparto del tiempo entre hombres y mujeres en tareas de cuidado, sí te das cuenta que es una cosa E incluso, por ejemplo, impresionante. ¿y cuánto nos cuesta? O sea, ¿cuánto cuestan Hay los una cuidados, no? En la cuantificación, cuantificación de... El beneficio económico. El también. beneficio económico que implica que los cuidados y cómo se reduce eso son trabajos no remunerados. Estamos hablando de mucho dinero. Es mucho dinero. Creo que hay unos datos que dicen que son el 20% del Producto Interno Bruto del país. O sea, es un montón, ¿no? Y Joy, ¿por qué no nos cuentas del fundamento jurídico? Que regresando al... Sí, justo antes de nada más del fundamento jurídico, una cosa que también siento que es muy interesante, el tema del reconocimiento del derecho al cuidado no es nuevo dentro del debate de movimientos sociales, por justicia social, ni de derechos humanos. O sea, ya tenemos nosotros desde los 70, por ejemplo, los movimientos feministas que estaban reclamando como este lema, ¿no? De eso que llamas amor, es trabajo no pagado, para hablar de que, pues, eso, todo el trabajo en la casa, como dice Rebe, es trabajo, todo el trabajo de cuidados es trabajo. Inclusive esta clasificación que se hizo desde la economía feminista de los trabajos reproductivos, que son precisamente los trabajos de cuidados que hacen posible la reproducción de la vida humana, a diferencia del trabajo productivo, que es el que se hace en el mercado laboral convencional, que es el que se considera valioso y por lo cual los trabajos no remunerados de cuidados, sobre todo, en general los trabajos de cuidados, tanto los remunerados como los no remunerados, tienen una infravaloración muy, muy lamentable porque aparte... Sin este tipo de labores, la vida humana no podría existir. Pero están tal vez invisibilizados socialmente. Es lo que es invisible, más que invisibilizados socialmente, creo que sí se visibilizan, pero como una especie de mandato de género, de que a las mujeres, vemos por ejemplo los productos de limpieza cómo se promocionan, ¿no? De siempre es como dirigidos a las mujeres, etcétera, pero lo que creo que no se toma en cuenta es que son el motor oculto, y inclusive hay organizaciones como Oxfam así lo refieren, detrás de todas las economías. Si uno no tiene comida en la mesa, si uno no tiene ropa planchada, no puedes salir a trabajar, no puedes hacer, tu casa limpia, no puedes existir, no puedes hacer nada en el mercado productivo, ¿no? Sin embargo, se considera poco valioso todo lo que se hace para este tipo de procesos, ¿no? Que al final del día son. Pero una cosa también súper interesante es que desde el plano jurídico, como les digo, o sea, no es un debate nuevo, pero esta dimensión, digamos, de reconocerlo como tal, como un derecho humano, sí podemos ver un boom muy significativo después de la pandemia, porque la pandemia precisamente fue lo que puso, o sea, empezaron a salir muchísimos informes, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Mujeres, del ECOSOC, o sea, todos estos enfatizando cómo los cuidados son tan indispensables. ¿Por qué? Porque creo que la pandemia fue precisamente lo que demostró que estamos en una crisis de cuidados. E inclusive, por ejemplo, se retoma esto y salen colectivos específicamente, por ejemplo, de personas cuidadoras, como decía Rebe, de madres de personas con discapacidad, inclusive de madres o padres solteros, etcétera, o sea, personas que brindan cuidados. Y hay un movimiento, inclusive hay un documento muy interesante que se llama The Care Manifesto o el Manifiesto del Cuidado, que habla precisamente de que esto se tiene que reconocer como un derecho humano y es apremiante. Y creo que, pues, es muy reciente realmente, o sea, apenas estamos saliendo un poco de esta situación y creo que por eso es un poco disperso, digamos, de dónde se puede fundamentar. Pero de que es algo que es real y de que es algo que es necesario que se reconozca, pues es indudable. Ahora, cada vez ya regresando como ya, digamos, entrando como más en materia ya jurídica después como de este, digamos, preámbulo que nos parece importante también tomarlo, creemos que el derecho al cuidado se puede desprender de muchísimos instrumentos internacionales de los que México es parte. Por ejemplo, ahí en la sentencia hacemos referencia a la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, la Convención de los Derechos del Niño, en donde establecen en varias disposiciones de la convención, de estas convenciones, obligaciones de establecer medidas para eliminar las desigualdades de género, y aquí, como decíamos, hay un tema de desigualdad de género enorme en quién proporciona estas labores de cuidado,
pero también como de, por ejemplo, los niños, o sea, los niños y las niñas cómo tienen derecho a que se establezcan medidas para que puedan ser cuidados en condiciones de dignidad y bienestar, ¿no? Las personas con discapacidad también. Y hay ahora, recientemente se incluso ratificada por México la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores. Y ahí es una convención que explícitamente hace referencia a que las personas mayores tienen derecho a ser cuidadas. Y entonces creo que ahí pues había estas referencias explícitas. Pero además tenemos otros instrumentos internacionales, como por ejemplo los documentos que han surgido de las conferencias regionales de la mujer de América Latina y el Caribe, especialmente la pasada, que fue la edición número 15 de esta conferencia, en donde se establecía todo un decálogo de cómo en América Latina y en el Caribe debía haber un reconocimiento del derecho al cuidado, de cómo tendría que haber un reconocimiento de que los cuidados son un bien fundamental, que son necesarios para el sostenimiento de la vida y que teníamos que empezar a hablar de esto. De hecho, por ejemplo, todavía en la página de la conferencia hay recuerdo que hicieron un videíto también como para explicar qué es los cuidados, y la verdad es que yo les invito a que entren también a ver, porque es un video que es precioso además y que creo que nos transmite muy bien la idea de qué son los cuidados, qué es el derecho al cuidado y quiénes deben de proporcionar y facilitar ese derecho, ¿no? Pero además, y además, por ejemplo, recientemente se emitió la Ley Modelo Interamericana de Cuidados, que también establece varias disposiciones que tendrían que seguirse, ciertas definiciones, por ejemplo, para que los estados de la región puedan también implementar la ley con miras a establecer un sistema nacional de cuidados, ¿no? Que creo que eso es también una deuda pendiente y un punto muy importante que tiene que haber en las agendas también de políticas, también en materia de género. Sí, si me permites un comentario, Miguel, de lo que acaban de decir. Yo creo que súper relevante lo que decíamos, o sea, parecía que estábamos transitando de lo no jurídico a lo jurídico, pero yo creo que finalmente la movilización social que está detrás es comprender lo jurídico en su complejidad, ¿no? El otro día discutimos en un programa que me hiciste favor de invitar en Justicia TV, digamos que detrás de los derechos, del logro de los derechos a lo largo de la historia, siempre hay movilizaciones sociales. Y entonces, qué bueno que pone sobre la mesa, digamos, que los que están detrás o las que están detrás de esto es, bueno, el movimiento feminista, ¿no? Entonces, eso no podemos dejarlo de lado. Y por otro lado, creo que es muy importante reflexionar, como se ha hecho mucho en Estados Unidos, pero que en México no tanto, la derivación de derechos implícitos, ¿no? Porque eso es lo que nos pone sobre la mesa esta sentencia. Claro. Y el libre desarrollo de la personalidad surgió igual. Y podríamos hablar de la libre concurrencia, que ya en la jurisprudencia de la Corte se considera un derecho humano implícito, que el 28 constitucional no lo dice expresamente como tal, ¿no? Pero bueno, en nuestra jurisprudencia está eso. Bueno, es lo que yo quería. Fíjate, qué bueno que lo pones en la mesa, Roberto, porque ahora yo creo que a partir de la lectura, de la difusión que se haga de esta sentencia, que ciertamente es vanguardista, rompedora, disruptiva, incluso en el buen sentido, lo digo en sentido positivo, obviamente, toca un análisis ya de teoría general de los derechos humanos. Entonces, yo les quería, aparte del tema de la fundamentación, plantear el tema de los sujetos obligados. Porque en la sentencia se cita un famoso amparo, yo lo uso mucho en clase, igual seguramente que tú, Roberto, que es el ADR 992-2014, de la misma ponencia, por cierto, en donde ya se establece toda una teoría general de eficacia horizontal. Y entonces aquí viene el tema. ¿El derecho al cuidado obliga a quién? Tú mencionabas los estados, la autoridad, pero también pues hay un tema de vínculos familiares, hay un tema de obligaciones comunitarias. ¿Qué pasa con los sujetos obligados? Yo creo que, o sea, aquí decíamos que, y dentro de toda la, digamos, como el desarrollo que ha habido sobre el derecho al cuidado a nivel internacional, sí se establece que el Estado sí tiene un papel prioritario, ¿no? Pero como decía, creo que esto también, en los centros de trabajo también tienen un papel fundamental para hacerlo posible. Entonces ya estamos hablando de particulares. Ya estamos hablando de particulares, exacto. Y creo que más allá como del caso concreto de esta sentencia, creo que lo que nos permite este precedente es ampliar también las posibilidades de hacer exigible un derecho ante particulares también, pero también por supuesto ante el Estado, pero también ante particulares, ¿no? Entonces yo creo que por ejemplo, pensemos en cuántos amparos se generan también a partir de relaciones entre particulares y que después saltan también al amparo por
existir actos que son equiparables a los de autoridad, ¿no? Por el imperio, digamos, o bueno, la relación de subordinación que existe entre las personas que están involucradas, ¿no? En donde, por ejemplo, cuando una empresa es la que no permite que se generen las condiciones para que las personas cuiden, pues yo creo que sí habría grandes posibilidades para que este derecho se pueda hacer exigible y que se le pueda exigir a los centros de trabajo en especial que permitan, por ejemplo, licencias de paternidad, ¿no? Que es un tema también muy importante dentro de la agenda de cuidado, salas de lactancia, algunos permisos para que las personas que tienen familiares con discapacidad puedan cuidarlas, ¿no? Flexibilidad de horarios. Flexibilidad de horarios, exacto. O sea, yo creo que todas estas cuestiones que implica o que están relacionadas con el derecho al cuidado, creo que se pueden facilitar a través de esta sentencia, ¿no? De lo que se puso en esta sentencia y de lo que implica esto, ¿no? De que todas las personas tienen derecho a cuidar, a ser cuidadas al autocuidado y que si bien el Estado tiene un papel prioritario para su protección y garantía, digamos que el Estado a través del amparo también puede obligar a que los sujetos particulares también puedan como exigirlo. Y yo creo que esto tiene que también permear a otros sectores como de la política pública, ¿no? También, o sea, como que se establezca, por ejemplo, no sé, o sea, que se reconozca esto en alguna normativa base de protección a personas trabajadoras, por ejemplo, que se reconozcan también las labores de cuidados y que se establezca, por ejemplo, hay una discusión ya ahora en el Congreso sobre un salario vital, ¿no? Entonces, un salario mínimo vital. Entonces, yo creo que esto nos abre y estas pautas que están establecidas en esta sentencia, pues permiten también a los poderes legislativos, a las autoridades del poder ejecutivo también, pues hacer condiciones política y argumentos, pública, ¿no? Para incentivos fiscales, claro, incluso para empresas y todo, de promoción a un sistema de cuidados desde la actuación de la sociedad. Exacto. Porque también me parece, vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Sí. Pero nada más apunto esto, que recargar más a un estado tan endeble, digamos que sería en puridad lo que habría que hacer, ¿no? No estoy descargando al Estado tampoco de la responsabilidad que tendría en un sistema nacional de cuidados, pero cuando ves estructuras estatales tan absolutamente faltas de idoneidad para materializar los derechos, de repente aventarle al Estado mexicano un sistema nacional de cuidados en épocas de austeridad presupuestal, de precariedad institucional, de falta de servicios civiles de carrera, etcétera. En fin, no digo que no sea posible, digo que a lo mejor por la vía de la política pública, pero dirigida a cambios legislativos, a incentivos fiscales, a la corresponsabilidad empresarial, pues a lo mejor sería un primer acercamiento, ¿no? Y también pensar que los cuidados son pensar en los cuidados como en términos como de Sistema Nacional de Cuidados y todo eso es una inversión. Pues, porque en realidad si lo vemos en porcentaje de Producto Interno Bruto, hacer un sistema de cuidados en donde las personas puedan también tener las posibilidades de cuidar y que eso les permita, por ejemplo, dirigirse al sistema económico productivo, digamos el mercado laboral convencional, eso, pues definitivamente para una economía puede ser algo también positivo, ¿no? Si les parece bien, hacemos una pausa y regresamos con otros temas que nos presenta esta sentencia. ¿Te gustaría dominar las técnicas de interpretación en argumentación constitucional? ¿Quieres conocer las claves de la argumentación jurídica? Centro Carbonell diseñó 2 opciones para que continúes con tu preparación: máster en argumentación jurídica con duración de 1 año y un diplomado en argumentación jurídica que podrás tomar a tu ritmo y a tu tiempo. Centro Carbonell se adapta a ti. Ya estamos de regreso en el podcast Las Claves del Derecho. Estamos hablando sobre el amparo directo 6-2023, recientemente resuelto por la primera sala, ponencia del ministro Arturo Saldívar y, bueno, las proyectistas que aquí nos acompañan. Joy, un tema, bueno, hay muchos temas que hablar, ¿no?, sobre esta sentencia. Uno es el papel del soft law, que de hecho está reconocido expresamente en la sentencia, no cabe duda, nadie es condenada, ahí está el soft law y el papel que juega. ¿A qué nos referimos con eso y cuál es la relevancia que tiene? Por otro lado, también yo creo que la Corte aquí está jugando un papel educativo, y ya lo resaltaba Rebeca,
muy probablemente esta sentencia va a ser leída como muchas otras sentencias para luego generar política pública, digamos. Nos da los estándares internacionales y con derecho constitucional que deben, digamos, de seguir las autoridades, ¿no? ¿Cuáles son tus reflexiones? Bueno, esto lo digo como, pues precisamente porque la sentencia tiene un corte feminista, o sea, tanto Robe como yo nos asumimos unas feministas férreas, pero también sobre todo esto lo podemos ver desde una crítica feminista al derecho y sobre todo al derecho internacional. Entonces, algo que se ha recalcado sobre todo desde los años 90 del derecho internacional, es que el derecho internacional, del cual deriva el derecho internacional de los derechos humanos, como todo derecho, está construido desde la perspectiva masculina. Entonces, los hombres legislan y reconocen como derechos o como violaciones a derechos humanos aquellas cosas que temen que les pasen, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el caso de la tortura. Fue hasta el 94-98 que se reconoció que una violación sexual en un contexto de conflicto armado podía constituir una forma de tortura. ¿Por qué? Porque no lo creían algo suficientemente grave como para poder reprocharse al grado de un acto de tortura. Y esto también pasa sobre todo con los derechos de las mujeres, o con todo lo que tenga que ver con derechos humanos de las mujeres y las niñas. Por ejemplo, y aquí me voy a poner un ejemplo muy particular del soft law, la prohibición de la violencia contra la mujer. Nosotros tenemos el primer instrumento vinculante a nivel del sistema universal especializado en el tema de igualdad de género, ¿no? Que es la CEDAW, o la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En este instrumento, pese a que... Es del 79, ¿verdad? Es del 79 y entra en vigor en el 81. Fíjate, entonces, o sea, estamos hablando... Sí, pero recordemos que el antecedente de la convención fue una declaración de eliminación de violencia contra la mujer y esta es desde los 60s. Y que inclusive dentro de las primeras comisiones que se hicieron dentro del sistema de Naciones Unidas fue el de la condición social de la mujer. Pero ven cuánto tiempo tardaron en hacer un instrumento vinculante. Y por ejemplo... Esto a mí siempre se me ha hecho muy interesante, que yo creo que el tema de discriminación, obviamente esta convención además está moldeada bajo los estándares de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que era justo en la época como el flagelo social que más estaba como, pues, en la boca de todos. Pero algo muy interesante que me pasó es, por ejemplo, si a una mujer tú le preguntas qué es lo más apremiante que necesitas que resuelvas en tu vida, si estás sufriendo discriminación o si estás sufriendo violencia. Y yo creo que invariablemente te van a decir, a mí me preocupa más que se resuelva primero lo de violencia, porque ahí está en peligro tu vida, está en peligro tu integridad y sinceramente es como una comparación, o sea, no es lo mismo decir no estoy ganando igual que un hombre de no sé si voy a llegar viva a mi casa. El feminismo jurídico estaría de acuerdo con eso. Sí, y además esta crítica se ha hecho. A ver, y justo quiero abordar el tema de la CEDAW porque aparte para enfatizar, digamos, la importancia que juega el soft law, sobre todo en derechos de las mujeres, que es, nosotros tenemos la CEDAW en el 79, es un instrumento vinculante. Sale hasta el 92 la primera recomendación general del Comité CEDAW, que es el órgano especializado en la interpretación y en la vigilancia del cumplimiento de la convención, que habla expresamente del tema de violencia contra la mujer. Y dice, está implícita, digamos, esta prohibición de violencia contra la mujer está implícita en la CEDAW, pero en todo el texto de la CEDAW no se menciona ni una sola vez la palabra violencia. La única referencia que se hace es a la prohibición de la mal llamada prostitución o trata de personas, y no es sino hasta el 2017, cuando se emite la Recomendación General 35, que actualiza la 19, que se reconoce que la prohibición de violencia contra la mujer ya ha adquirido el carácter de una regla de costumbre. Pero aún así, lo que nos demuestra esto es que, ¿por qué se dijo hasta el 2017? Porque aquí hace la referencia al Comité CEDAW que debido a las veces que fue retomada la Recomendación 19, que fue su predecesora, tantas veces fue retomada y que fue, aparte, hoy en día se considera que la definición de violencia contra la mujer que se contiene en ese instrumento es la más aceptada a nivel internacional, que le dio tal fuerza. Entonces, creo que también desde un punto de vista de crítica feminista al derecho o de teoría feminista del derecho o jurisprudencia feminista de la corriente que la queramos ver, sobre todo en lo que tiene que ver con derechos de mujeres y de niñas, no vamos a encontrar tantas normas que en realidad tengan un carácter vinculante desde el inicio. Esto se ha tenido que construir, como decía también Roberto, a partir de la lucha y de no quitar el dedo de renglón de múltiples movimientos sociales. O sea, y por eso yo creo que es tan importante en esta sentencia que sea como... que se reconozca esto, o sea, que reconozcamos en dónde estamos parados en temas de soft law, por el contexto también en el cual surgió el derecho que ahorita platicamos,
o cuál surge la importancia de reconocer este derecho. Pero sí tiene un fundamento en normas vinculantes, ¿no? O sea, sí. Es decir, ¿hay suficiente material jurídico vinculante para fundamentar el derecho al cuidado? ¿O qué papel juega el soft law? Porque entiendo que esa es tu pregunta, Roberto. O sea, cuando la sentencia habla, efectivamente lo refiere, como tú muy bien lo explicas ahorita, de normas de soft law, ¿por qué lo hace? Porque no alcanza la norma vinculante, Más que como porque no, el soft law complementa, exacto, apoya, es que el soft law enriquece esto. O sea, no es que no exista, o sea, todo, aparte también todo soft law tiene, o sea, o lo podemos ver como una protonorma vinculante, o lo podemos ver como algo que añade y que refuerza la protección que nos proporcionan las normas vinculantes. Te lo digo por esto, Joy. Tú imagínate que un jurista tradicional, no necesariamente una persona versada en jurisprudencia feminista, o ni siquiera vinculada con una teoría muy moderna de los derechos humanos, lee esta sentencia y va a la parte donde dice soft law y dice, mira, soft law, pues esto quiere decir que no es vinculante, porque ahí está la diferencia. Podría generarle a una mentalidad jurídica más tradicional, más formalista, la idea de que esto, como tú dices, es un protoderecho, en su momento se verá, estamos en una fase embrionaria. Y yo creo que no es el mensaje de la sentencia. Yo creo que es eso, o sea, es más bien que se enriquece también, o sea, la interpretación se enriquece con estas referencias mucho más explícitas que ofrece estos instrumentos internacionales que no son, digamos, estas grandes convenciones que son ratificadas por el Estado mexicano, ¿no? Pero están citadas en la pero sentencia. están ahí referidas porque me parece que complementan y enriquecen lo que refieren, digamos, y es normal también hasta cierto punto, ¿no? Es como cuando nosotros vamos a la Constitución y en la Constitución, digamos que hay ciertos mínimos que se han ido complementando con la interpretación que se ofrece, por ejemplo, en las sentencias de la Suprema Corte, pero también en otras, o las convenciones, ¿no? Como decía, como el análisis comparado, las recomendaciones generales de los comités que interpretan también el contenido de los artículos de las grandes convenciones de derechos humanos. Que yo creo que eso sí es vinculante. Y ahí, eso, si quieres un día exacto, claro. Haría falta un me programa parece para que, eso. claro, y de sí. hecho, bueno, la Suprema Corte también, por ejemplo, ha reconocido que las sentencias de la Corte Interamericana, pues precisamente son el complemento de la Convención Americana, ¿no? Porque precisamente ofrece también la interpretación de esos artículos. Entonces, me parece que es esto, es entender, y me parece que es también como de técnica de derechos humanos, o sea, de las interpretaciones que se hacen de los derechos humanos, de tener un abordaje mucho más integral que nos permite también referir a otras fuentes que hacen, digamos, que enriquecen el derecho, ¿no? Es que también, o sea, por la simple naturaleza del tipo de normas que son, o sea, se tiene que empezar por algo, ¿no? Y también, o sea, pensemos, por ejemplo, yo otra vez voy a reiterar una cosa del soft law que yo creo que precisamente, por ejemplo, pensemos en el ejemplo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Que mucha gente dice, ¿por qué quisieron hacer una Declaración Universal y por qué no quisieron hacer una convención, ¿no? ¿Por qué primero decidieron hacer un tratado que fuera, por así decirlo, pues una declaración, un pronunciamiento solemne, etcétera? ¿Por qué no mejor hicieron un tratado? Y Eleanor Roosevelt lo dice muy bien, bueno, lo dijo muy bien, ya se murió, decía, pues porque precisamente queremos que tenga un carácter persuasivo más grande para que tengan mayor afinidad de poderla retomar después. Porque creo que también por eso, pensemos en el caso de Estados Unidos, que no tiene prácticamente ningún tratado de derechos humanos firmado o ratificado, porque así hay como que hay muchísimo más incentivo, hay un incentivo muchísimo mayor para adherirte a ese tipo de consideraciones cuando es soft law y la retomas precisamente como mencionaba Rebe, para enriquecer tú los derechos que ya tienes y sobre todo porque desde una técnica de derechos humanos pues nosotros siempre estamos tratando de ampliar la protección. No nos queremos quedar con solo lo vinculante, sino vamos a llegarnos de todos aquellos elementos que nos permitan garantizar de mejor manera este derecho. Y que son opiniones expertas también, ¿no? O sea, ¿Sí? lo retoman de opiniones expertas y también yo diría contextualizar en los últimos años cuántas sentencias de la Suprema Corte ya usan soft law y que yo creo, digamos, son herramientas para la argumentación constitucional muy ricas, ¿no? Que no solo es esta, sino muchas otras. Yo creo que por el tiempo deberíamos de pasar al tema de igualdad de género, ¿no? Entrarle un poquito más Sí, por favor. ¿cómo ven? Pues no sé. Y sobre todo esta
cuestión que señalaba Roberto al inicio, a mí me gustó mucho, por un lado, el diálogo con fuentes internacionales, que siempre es algo que hay que valorar positivamente. Y luego lo que decíamos de la cita de datos de INEGI y todo, y de cómo de repente en la reclamación que hace la parte quejosa, se plantea el hecho de que el hombre tiene que ser cuidado por una mujer. Y creo que ahí hay alguna cosa que decir. Pero Sí, ustedes lo aclararon. Justo este argumento con el que quejoso hace en su demanda de amparo, que dice es que mi esposo es quien tiene la responsabilidad de cuidar de mí. Esto ya es algo, digamos, ya como... Cuéntanos un poquito, creo que no hemos sí, detallado perdón. los hechos, pero así brevísimamente. El contexto fáctico. Sí. ¿Cómo? Pues este caso en realidad surge de una demanda de divorcio incausado, o sea, es decir, se ha eliminado también lo de que antes tú tenías que hacer referencia a una causal de divorcio para que procediera la disolución del vínculo matrimonial y ahora ya no, ¿no? Entonces, una mujer demanda a su pues en ese momento cónyuge la disolución del vínculo matrimonial, y al momento de que él contesta esa demanda, se opone a la disolución porque dice que su esposa era quien le brindaba cuidados y que es una persona con discapacidad porque tiene no dice que es una persona con discapacidad, dice que tiene un dedo amputado, un dedo del pie que le impide su movilidad y además tiene ciertas enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, etcétera, depresión. Entonces dice que su esposa era quien cuidaba de él y que por eso se opone a la disolución del vínculo matrimonial. El juez de familiar decreta la disolución del vínculo matrimonial conforme también a jurisprudencia de la Suprema Corte y también a lo que establece el Código Civil de la entidad, que era de Nuevo León, en donde se dice que procede, digamos, la disolución del vínculo matrimonial. Hay una parte de la sentencia que incluso se explica esto, ¿no? Que pues aún con la oposición del cónyuge, pues no puede impedirse la disolución del vínculo matrimonial porque lo que se prima en este caso, en el divorcio incausado, es el libre desarrollo de la personalidad que cubre o protege la decisión de la persona de no querer permanecer casada con otra persona, ¿no? Entonces, digamos que de ahí acude al amparo reclamando la sentencia en la que se disuelve el vínculo matrimonial y ese es el caso que se atrae por la Suprema Corte porque era un tema de interés, digamos, de trascendencia para el orden jurídico mexicano, el pronunciamiento sobre si una persona que posiblemente tenía una discapacidad y con enfermedades crónicas, procedía o no la disolución del vínculo matrimonial. Fíjate qué interesante. En términos argumentativos, ¿cuántos temas pone la sentencia? Es decir, estamos mirando principalmente por lo novedoso, el tema del derecho al cuidado. Pero en realidad, si te fijas, es un adulto mayor. Exacto. Es una persona con discapacidad. Con enfermedades crónicas. Viene el tema del libre desarrollo de la personalidad, el tema de divorcio incausado. O sea, él también dice, bueno, es que se violó el debido proceso en mi contra. Sí. El derecho a audiencia. La garantía de audiencia, porque el juez no tomó en cuenta que yo le estoy diciendo que mi esposa tiene que cuidar de mí. Y simplemente lo que dijo el juez fue, se disuelve el vínculo matrimonial, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es una sentencia también en el sentido que nos invita a revisitar pues una buena igualdad de género, ¿no? Sí. Bueno, género, justo en el tema de igualdad de género es una sentencia muy interesante y también una crítica un poco a la visualización de la vida matrimonial mexicana, que es justo como esta idea de algo que a mucha gente se le parecería como incuestionable, ¿no? Pues la esposa es quien tiene responsabilidad de cuidar del esposo. Inclusive una de las cosas que agregamos en la sentencia fue una mención ahí a la epístola de Melchor Ocampo, que es muy interesante. Culturalmente, híjole. Y también, por ejemplo, esta figura del ángel del hogar o el hada del hogar que salió sobre todo después del siglo XIX con esta idea de domesticidad femenina, y sobre todo también algo muy interesante que también desde una visión muy machista de las relaciones de pareja y también dato curioso que la palabra machismo salió precisamente de México, que fue nuestro aporte al mundo en un concepto de la masculinidad hegemónica de la Revolución Mexicana. Uno de los aportes. Uno de los aportes. Nuestro aporte al mundo. Sí, uno de los aportes. Pero, por ejemplo, justo dentro de la Revolución Mexicana había dos conceptos, ¿no? El macho, que era como este hombre representado por Pancho Villa, o viril, violento, agresivo, que no lloraba. Zapata también.
Sí, también, o sea, que por ejemplo que Pancho Villa solo lloró cuando vio el ataúd de Madero, y otra figura que era como la pareja del macho, que era la Mariana o el marianismo, que era una mujer dulce, abnegada, sumisa y servil. Y esto, por ejemplo, una cosa también súper interesante es que la epístola de Melchor Ocampo se supone que tiene una fuente laica, ¿no? Pero al final del día está basada porque, pues, sí, de estos liberales, o sea, como decían, vamos a separarnos de la iglesia, pero sigue trayendo una ideología católica de cómo es que tiene que ser el rol del esposo y el rol de la esposa dentro de un matrimonio. Oye, y yo creo que se leía en los matrimonios hasta hace muy Sí, poco. Hasta el 2000, según yo, hasta el 2017 todavía se lee. 2014, 2017, y Ajá. decía, Imagínate. la mujer cuyas principales dotes sexuales son la abnegación, la belleza, la compasión, la perspicacia y la ternura, debe dar y dará al marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo, tratándolo siempre con la veneración que se debe a la persona La que nos veneración. apoya y defiende. O sea, pero además, claro, Totalmente. obviamente eso era lo de la esposa. Al esposo no le decían eso, No, ¿no? O y sea, el eso no tenía esposo- la obligación de hacer eso. El ¿no? esposo además era el fuerte, la El cabeza, proveedor, el que va a proveedor, dar. Claro. la cabeza, el líder de la Oye, familia. pero eso se leía. Eso sí. No, y hay mucha gente... Se había incorporado culturalmente, vaya. No, claro, y por ejemplo, a mí me tocó hace un par de años en una ceremonia de gente de mi edad, yo tengo 31 años, que pidieron que les leyeran esa epístola. Ah, pidieron. Entonces, Pidieron, también, O sea, lo ya que- no o se sea- aplicaba, pero ellos lo piden. Sí, porque todavía sigue siendo algo muy cimentado en la ideología mexicana. A lo o mejor sea, este señor que del Amparo que estamos platicando, pues también. casó. Sí, No, claro, seguramente se casaron la en el leyeron. 83. Claro. sí, no, yo estoy segura que se la leyeron, pero aquí también lo interesante es cómo pone como algo prácticamente inherente a la naturaleza de las mujeres o como el rol natural de las mujeres el cuidar y de que tu obligación es cuidar a tu familia y esa es tu función principal. Y lo que también Ujú. en la sentencia decimos es, pues en realidad el argumento de él para oponerse a la disolución del vínculo matrimonial conllevaba también un rol, un estereotipo de género de la buena esposa que era la que debía de cuidarlo. Ujú. Y que además eso, pues evidentemente desconociendo esta distribución inequitativa de las labores de cuidado, en donde decíamos así en la sentencia de, pues ni por el libre desarrollo de la personalidad podemos, digamos, impedir esa disolución del vínculo matrimonial, pero tampoco desde una perspectiva del cuidado, en donde las personas no tienen que estar obligadas a cuidar por estereotipos o mandatos de género. Pero ¿no? ahí hay una frase que me gusta mucho en la sentencia cuando dice, el derecho al cuidado no supone una obligación individual de cuidado. O sea, no es que Ujú. me cuides tú, Exacto. ¿no? O sea, es, No, es que además también creo que eso responde a la propia naturaleza de los cuidados y a la propia naturaleza humana. O sea, las personas somos interdependientes. Todas, no hay como esta frase de ningún hombre es una isla o ninguna persona es una isla. Todas las personas necesitamos de otras necesariamente. Todos nosotros estamos en algún momento cuidando de alguien, hemos necesitado que alguien nos cuide. Entonces, no podemos endilgarle este tipo de labor solamente a una persona. Y ahí regresamos al tema del Estado, ¿no? Y de los efectos, tal Ujú. vez, de la sentencia. Si les parece bien, yo creo que ahí, digo, tú lo habías tomado al principio, pero es un punto muy importante porque es la parte en la que declaran fundado, ¿no? El Ujú. argumento, ¿no? Sí, exactamente. O sea, primero decimos, como contestamos, de no se puede impedir la disolución del vínculo matrimonial desde estas dos perspectivas, pero por otro lado decimos, tampoco podemos, pues, dejar a esta persona en un estado, digamos, como de, pues, de abandono total, ¿no? Entonces, más allá de lo que se tenía que haber o se tendría que resolver en un momento sobre las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, en donde pues, se pueden discutir, por ejemplo, alimentos, etcétera, y en donde la contestación de la demanda del señor y estas necesidades de cuidados se pueden tomar en cuenta, también lo que establecimos en la sentencia es que el propio Estado tenía que salvaguardar la situación de esta persona, ¿no? Entonces, por eso, dentro de los efectos decíamos, bueno, antes no sabemos en realidad cuál es su opinión respecto de eso. Puede ser que solamente quería que su esposa lo cuidara y nadie más, ¿no? No quería que el Estado o alguna otra entidad del Estado interviniera. Entonces, por eso dentro de los efectos decíamos, hay que llamarle a primero, digamos, dejar subsistente la resolución en donde se declaraba la disolución del vínculo matrimonial para no afectar el derecho al libre desarrollo de la personalidad de la mujer que pidió el divorcio. Pero por otro lado, en un acuerdo que se dictara inmediatamente después de esta resolución, que se llamara a una audiencia en la que se escuchara al quejoso para escuchar sus necesidades de cuidados. Entonces ahí podía manifestar
pues en realidad es que yo necesito, por ejemplo, un poco de alguna instancia de gobierno que me permita rehabilitarme o que me incluya en ciertas actividades para personas mayores, etcétera, etcétera. Podía ser algo así. Y entonces primero escucharle y con los elementos de elección y control que él mismo pudiera hacer algunas propuestas. Ahora, aquí lo que decíamos también es que el juez podía orientar un poco esa discusión, proponerle ciertos apoyos de algunas instituciones del Estado que pudieran también proporcionar medidas que fueran también adecuadas para sus cuidados. Y por eso ahí citábamos algunas cosas, ¿no? Algunas instituciones del Estado de Nuevo León que podían también intervenir en esta discusión. Y entonces ya una vez que, digamos, que escucháramos sus necesidades, que él propusiera, que él estuviera de acuerdo con algunas cosas, pues en ese entonces ya el juez podría estar en posibilidades de dictar medidas para que pudiera como resolverse también su situación de cuidado sin dejarlo, digamos, en abandono, ¿no? Y esto es precisamente lo importante de estas premisas que poníamos sobre el derecho al cuidado, ¿no? El cuidado no tiene que recaer en las personas en lo individual, sino que el Estado tiene un papel prioritario para garantizarlo. Y la manera en que en esta sentencia se propone garantizar esta, digamos, faceta de protección del Estado, pues es precisamente haciendo esta audiencia en donde se escuchara a la persona y en donde al final se pudieran dictar, si fuera también el deseo de esta persona que se dictaran algunas medidas, pues establecer medidas para que se pudiera cuidar a esta persona en condiciones de dignidad y bienestar también para ella. Pues enhorabuena por esta sentencia y por todo lo que aporta. Sí, efectivamente. No sé, Joy, si quieres dar también una conclusión. Sí, nada más para retomar la pregunta que no respondí del efecto pedagógico de esta sentencia, yo creo que es un poquito también en la línea de, bueno, no sé si estamos todavía muy temprano para decirlo, pero como un poco en esa idea de un constitucional transformador, ¿no? O sea, de ir derribando esas prejuicios, estos... A Roberto le encanta ese concepto. Sí, no, o sea, creo que... Cada vez que puede, en este podcast, Roberto... No, el que lo hace. No, pero es que Pero sí nos gustan los dos. Pero es verdad. Pero es real, o sea, porque aparte también aquí voy a retomar, por ejemplo, palabras que dice Rita Laura Segato, que es una feminista formidable argentina, que ella se especializa en el tema de violencia. Pero ella, por ejemplo, lo que menciona del poder que tiene el derecho, dice que el derecho tiene un papel a veces lento, pero muy, muy conciso en ir teniendo un rol persuasivo y ir cambiando el imaginario social, la mentalidad de las personas, ir transformando la realidad. O sea, eso no lo podemos negar y también yo creo que esta sentencia, o sea, con el simple hecho de reconocer al cuidado como un derecho humano, también en muchas sentencias también las podemos traer, por ejemplo, matrimonio igualitario, digamos, cómo ha cambiado el discurso social a partir de la emisión de estas sentencias, cómo son herramientas, aparte yo sí creo que el derecho es un instrumento de transformación social y espero que la sentencia sí pueda abonar en esto y que cambie, que haga que las personas se cuestionen estos roles de género que pensamos tan rígidos y que también empecemos a pensar nosotros en los cuidados de manera diferente, no darlos por sentado y también empezar a imaginarnos, como ya hemos hecho en la mesa, cómo es que el Estado, pero también todas las demás personas, podemos tomar un rol muchísimo más activo en su respeto y su garantía. Muy bien. Pues muy bien. Pues muchas gracias. Muchas Fue gracias. un programa muy enriquecedor. Y les agradecemos a quienes nos escuchan, que hayan sintonizado. Y que lean la sentencia. Sí, Que por lean la favor. sentencia porque esto es una invitación a profundizar. Sin duda. El tema es un inicio. Gracias, Rebeca. Gracias, Gracias. John. Muchas Ustedes. gracias. Gracias, Roberto. Encantado. Gracias. Hasta pronto.